vamos con Rafael Cardona. Él quiere hablar de Perú, del tema peruano. Rafa, estamos contigo en el cristalazo. Creo que vale la pena echarle otro vistazo a este asunto porque va para largo todavía. Te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches para ti, muy buenas noches para todos. Bueno, Pepe, un pequeño comentario solamente al margen con este comunicado que a mí me parece bastante panfletario de los gobiernos que tú has mencionado, de Bolivia, de México, y esto de la bandera de Guatemala en lugar de la bandera de Argentina, seguramente también es cosa de los duendes. Antes de que nos lo explique así el señor presidente, yo me anticipo al análisis interno de la Cancillería. Fueron los duendes los mismos que modifican los dictámenes en la Cámara de Diputados. Pero bueno, vivimos en el continente del realismo mágico. Y ya que me he metido un poco con cuestiones de la literatura, frente a todo esto que está ocurriendo en el Perú, yo quiero recordar un epígrafe del escritor premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien tomando una frase de Salazar Bondi, otro escritor peruano, se pregunta desde hace mucho tiempo, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y esa es una pregunta que hasta el día de hoy ningún peruano puede, pues no solamente no la puede contestar, sino que no la puede rebatir. El caso del Perú es verdaderamente excepcional dentro de la excepcionalidad de la disfunción de las repúblicas latinoamericanas. Mira, Pepe, toda esta sucesión de presidentes que duran un ratito viene después de una etapa de gobiernos militares que duró 12 años. Y en 1980 hubo un retorno a la democracia. Y desde entonces, en esos 41 años, han pasado 11 presidentes. 11 presidentes en 41 años. 12 con la actual señora Dina. Bueno, ha habido casos, Pepe, como el del señor Merino, en el que el presidente dura simplemente 5 días. 5 días para ser retirado del cargo y designado para otro cargo. Pero ¿cuál es el origen de toda esta inestabilidad y cuál es el origen de toda esta debilidad institucional? Y yo, junto con otras personas que han analizado el caso, creo que el problema de fondo en el Perú es simplemente que no es una nación integrada. Hay una desintegración étnica en el Perú, en donde se dividen todos contra todos. Entonces los serranos, los cholos, los negros, los costeños, los urbanos, los limeños aristocratizantes, toda esa mala amalgama que no ha logrado consolidar una identidad nacional, es lo que tenía México hasta antes de la Revolución. La Revolución Mexicana atenuó un poco esta circunstancia que convirtió, sin que sea un proceso terminado ni en nuestro país ni en este, pero en este ya llevamos un poco de adelanto, la diversidad de los opuestos en una multiculturalidad de la convivencia. Independientemente de las acusaciones de clasismo, de racismo que el presidente le endilga todos los días a sus opositores, en Perú sí hay una condición de distanciamiento entre los grupos. Allá no hay diferencias étnicas, allá virtualmente se vive en una prolongada guerra de castas. Y eso va llevando también a la disfuncionalidad de las instituciones públicas. El Parlamento es muy pequeño, la organización de los partidos políticos muy débil. El propio Mario Vargas Llosa, cuando intentó su candidatura presidencial, que perdió con Fujimori, se daba cuenta de que era imposible poner de acuerdo a los grupos que teóricamente estaban todos de su lado. Y había bandazos, había deserciones, había salidas, había simplemente una falta de coherencia en el espíritu nacional. Y yo ahora viendo lo que le está pasando a esta señora presidenta que llega al cargo exactamente igual que como llegó Pedro Castillo,
supongo que ella, con unas pocas o unas muchas neuronas más que Pedro Castillo, pues simplemente creo que le espera el mismo porvenir que aquel de quien ella fue vicepresidente. Pedro Castillo era el presidente, ella era la vicepresidente, y entonces, ¿qué es lo que le espera? Le espera que a los pocos días de su inauguración en el cargo, un cargo que difícilmente podrá siquiera comprender en los pocos días que tiene para analizar todo lo que una jefatura de Estado implica, pues ya se encuentra con cadáveres en las calles, con oposiciones, con peticiones de renuncia. Y si esto llega a ocurrir, y si las fuerzas que lo elevaron al principio vuelven a colocar a Pedro Castillo en la misma posición en la que estaba hasta antes de su frustrado intento de golpe de Estado, entonces vamos a ver, Pepe, realmente no una ópera cómica, sino una más de las tragedias recurrentes de la vida peruana, que vive en una crónica inestabilidad y que permite, por un misterio, que haya una actividad económica que le permite este año un crecimiento del 3%. Cosa que pocos países latinoamericanos pueden conseguir. ¿Por qué se permite una inestabilidad política que no toca el desarrollo, así sea pequeño, de la economía y de las finanzas en el Perú? Es uno más de los misterios. Y alguien dice que se debe a que el único funcionario que ha tenido más de 10 años de permanencia en su cargo es el presidente del Banco Central del Perú. Ahí sí ha habido estabilidad, continuidad y trabajo de construcción. Gracias, Rafael. Gracias por este comentario. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.